Mi nombre es Víctor Osvaldo Tarazona Mazo. Soy del cursillo número 1 en mi diócesis. Mi diócesis, el cursillo no, recién vamos en el 25 de mujeres, algo así. No soy de llevar cuentas. Lo importante es que viví ese cursillo y he encontrado muchos amigos y eso me basta. ¿Cómo llegué al cursillo? Eh, Fue algo muy gracioso porque por dármelas de vivo terminé enganchado en eso. Porque, bueno, primero que todo, yo tengo doble nacionalidad. Soy colombiano por parte de mamá y peruano por parte de papá. Por circunstancias que viví en Colombia, de violencia, esto me tocó migrar al Perú y ahí encontré un cargo de familia, todo eso que me quedé hasta ahora. Y gracias a eso pude conocer a Cristo a profundidad en los cursillos de cristiandad, ¿no? Antes conocía a un Cristo, pero ese Cristo castigador, ese Cristo de que si tú hacías algo malo, este, te iba a castigar, ¿no? Eso creo que es la tradición en la familia, ¿no? De la mamá siempre corregirte y asustarte con eso. Y crecí en ese sentido, ¿no? Cuando llegué acá al Perú, llegué como a los 17 años, acá sí me descontrolé un poco, empecé a conocer amigos de parranda, de esto y otra vida de calle que ya conocemos, y me fui alejando de lo que me había enseñado mi familia, las oraciones, eso, y dejé un Cristo al lado, ¿no? Más me dedicaba a lo que era obtener dinero y gastar en las diversiones, ¿no? Y un día en mi trabajo, yo trabajo en un negocio familiar, mi tía había vivido un retiro, pero yo no sabía qué era, y ni le tomé importancia, la verdad. Yo supe que cuando ella se fue, yo descansé 3 días y en mi trabajo y nada más. Cuando al mes siguiente me dice, ¿quieres vivir un retiro? Y yo, bueno, no te preocupes, no vas a tener que pagar nada, el trabajo te va a pagar todo, aprovecha esto como para relajarte. Y yo, bueno, yo tenía en mente retiros cuando yo he ido, esos de convivencia, que uno iba a piscina, a jugar, a películas, esto, hasta que te ponían. Y eso era mi sentido. Yo pensaba, bueno, me están pagando el cursillo, no voy a gastar nada y no voy a trabajar 3 días y no me van a descontar nada, pues vámonos. Me decidí ir y grata sorpresa, que no era lo que yo esperaba. Fue un remesón en mi vida. Eh, el jueves fue una noche muy difícil para mí. Decían el silencio y el compañero que me tocó, el amigo que me tocó, ese le decía en silencio, yo trataba de hacer silencio y él no podía, no me dejaba a mí, ¿no? Bueno, una historia ahí, muy de pelea con él, porque yo quería respetar el silencio, pero él parece que le asustaba más el silencio, yo quería tomarlo esto en serio, ¿no? Pasó el cursillo y el día domingo, me estaba como en una balanza, mi mente estaba en una balanza. En un lado estaba lo que ya venía haciendo con mis amigos y en la otra balanza estaba lo que me estaba proponiendo cursillos, que era seguir a Cristo y seguir en el postcursillo, ¿no? Y eso para mí fue algo difícil porque como que me quería más ganar, ¿no? Yo que vine acá, ¿no? Siempre tratando de ver los errores en los demás, ¿no? Lo que siempre vemos en la iglesia, que justifican que uno se aleje, ¿no? Pero al final tomé la decisión, vamos a seguir y a perseverar y pues no, creo que no me equivoqué, ¿no? Al seguir ese camino, porque conocí amigos verdaderos, este,
amigos que están en las buenas y en las malas, porque los amigos de antes del cursillo, cuando había una dificultad, no se les, no se les veía, ¿no? En cambio, sí me sentía apoyado por una comunidad. Viví el cursillo como lo tenían antes del carisma, ¿no? Yo no sabía nada del carisma, del movimiento, nada. Para mí era algo extraño que me hablaran del carisma. Una vez hicieron un cursillo de cursillos acá en la diócesis del Callao y me invitaron, pero por motivos de trabajo no pude participar. Y bueno, me quedé, no le tomé importancia porque no sabía qué. Y yo como buen obediente seguía mis reuniones con estas citas bíblicas que nos daban. Mi reunión de grupo era alabaré, cante al cuadro de la Virgen, una velita, la Biblia. Esas eran mis reuniones, pero yo no sabía nada. O sea, yo creía que el movimiento estaba dado así, ¿no? Pero cuando alguien me empieza a invitar a un amigo a hacer unas reuniones, porque me interesó un libro que vi, era Historia y Memoria del Historia y Memoria del Cursillo de Eduardo Bonín, y yo decía, ¿cómo puedo para conseguirlo? ¿Cómo puedo hacer para conseguirlo? Y en ese tiempo no había más que copias. Y mi amigo me dice, si te parece, lo podemos leer los días sábados, nos reunimos y leemos capítulo tras capítulo y vamos compartiendo, como hacer una tertulia. Y bueno, seguí y ahí me fui inquietando hasta que por ahí Osvaldo Meloni lanzó un comunicado de que iba a haber un cursillo de cursillos en Bahía Blanca y me decidí ir allá, participé y vi la otra cara, que era lo contrario, y esto me motivó más a seguir, a llevar la verdad. La verdad de lo que era cursillo de cristiandad, no lo que yo estaba viviendo. Y era sencillo y fácil, porque antes en el cursillo era un compromiso, o sea, había el mandamás y teníamos que obedecer, ¿no? No había esa naturalidad, esa amistad. Éramos más hermano, hermanito para aquí, hermanito para allá, éramos más papistas que el papa, como dicen, ¿no? Y ahí me entró esa inquietud escuchando a los amigos de Mayor, Carceño, todos sus mensajes, y fuimos un grupo de mi dioses y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Esta es la verdad de cursillo, si no la podemos callar. Tenemos que empezar a aplicar de algún modo. Eso creó un revuelo en mi diócesis, porque habían unos que estaban pegados a lo que era ideas fundamentales. Yo no conocía ideas fundamentales. Yo había comprado el libro y lo tenía como por ahí para cerrarla, para que la puerta no se me cierre, algo así, yo lo tenía por ahí. Y nunca lo leí, de verdad que nunca lo leí, pero veía gente que se defendía como el Evangelio, como alguna vez lo escuché en un encuentro nacional, que eso era la Biblia del movimiento. Pero yo no le tomé importancia a eso, sino que me gustó más lo sencillo y la amistad, ¿no? Y en ese grupo de amigos decidimos adoptar el carisma en el movimiento. Y hablar la verdad costó, porque en el transcurso yo cuando estaba en el secretariado, me invitaron, yo recuerdo que era el secretario en el secretariado y yo propuse que íbamos a hacer con las reuniones de grupo, que no era lo que estábamos haciendo y entonces ahí yo me di cuenta que no era verdad, ¿no? Esto de las citas bíblicas, eso, sino era compartir más vida, cómo te había ido la semana. Y eso en el mismo secretariado, ahí, si ustedes van a implementar eso, yo me retiro. Y se retiraron personas de ahí inmediatamente. O sea, no querían saber nada de Mallorca, nada de eso, porque
venían a tumbar todo lo que ellos habían, entre comillas, su torre de mando, ¿no? Bueno, nosotros dijimos, vamos a seguir, seguimos animando a los amigos y dijimos, esto va a ser un proceso. No inmediatamente cortar con todo, sino poco a poco, mediante la escuela, porque antes no teníamos escuela de dirigentes, eran las escuelas de formación, donde o las escuelas técnicas, que teníamos que hacer la 1, la 2 y la 3 si querías participar en un cursillo, para que te llamen como dirigente a un cursillo. Pero de ahí optamos a cambiar poco a poco, a conocer los libros, qué era el carisma, quién era Eduardo Bonín, y eso nos fue aclarando el panorama, ¿no? El vivir el cursillo, en esta parte yo les hablo de en cuanto al movimiento, porque en la vida personal también me costó llevar esto a cabo, porque también tenía mis caídas, y esto fue así un proceso, ¿no? No es que yo salí un santito de los 3 días, sí salí muy lleno de energía, con ganas de comerme al mundo, todo, pero en el camino el mundo está lleno de piedras, obstáculos y bueno, como buen cristiano creo que caí y lo importante es que tenía una comunidad que me ayudaba en la oración y como amigo me jalaban, ¿no? Que no me alejara. Y al ir conociendo esto del movimiento, Eduardo, también me entusiasmaba, ¿no? A ser persona, esa persona humana, ¿no? Que comete errores, que eso, y aprendí de los alejados. Porque aquí también en la diócesis era un poco seleccionar, ¿no? Que tenían que ir al cursillo, las personas que estén con los sacramentos, no podían ir convivientes, no podían ir jóvenes menos de 25 años, y así un montón de cosas tenían para vivir un cursillo. Y cuando fuimos conociendo a Eduardo, el carisma, todo, fuimos bajando eso y eso fue cuestionando a la gente y también la gente se fue retirando porque no les gustaba eso, les gustaba más, como decía, el arbolito que le habían puesto más adornos y querían quedar con lo que ellos estaban, pero nunca abrieron sus ojos para ir más allá y ver la fuente del cursillo. O sea, ellos se quedaron con lo que un amigo ellos decían, no, yo lo aprendí del padre así, así lo voy a hacer. El rollo yo lo aprendí así de un amigo y así lo voy a hacer, porque iba como una copia en copia, ¿no? Pero nunca veía que se atrevían a leer o compartir con nosotros acerca del movimiento, ¿no? Y así poco a poco fui motivando, porque yo era poco de leer, pero al conocer el cursillo, ahorita tengo un montón de papeles en mi, de cursillos, libros, me volví casi una aficionado a la lectura. Todo libro que tenían del movimiento, como no había editorial acá, pues lo pirateaba, le sacaba una copia y por ahí lo rayaba, esto a mi manera, lo que entendía. Y eso me iba ayudando bastante. Hasta que un día decidimos hacer un cursillo acá en Lima, de Estados Unidos, Salvador, para que el sentido era que no quedara en mí o en las personas que vivieron este cursillo de cursillos, que no nos vean a nosotros como estos son los conocedores, estos han ido allá, no, sino el sentido era que los demás amigos de mi comunidad pudieran beber de lo que nosotros habíamos vivido en Bahía Blanca, esto del carisma, la historia del movimiento. Y ahí poco a poco estamos acercándonos a lo que es el carisma. Todavía tenemos dificultades, tenemos tropiezos, pero ahí vamos siguiendo tratando de vivir el carisma fundacional. Y eso es un poco de mi vida.
en cuanto al cursillo, y tiene que ver mucho con la sinceridad, porque al callar la verdad, quizás en mi diócesis seguiríamos siendo cualquier cosa menos cursillo. Estaríamos inventándonos cualquier cosa, cualquier requisito para que las personas vayan, ¿no? Y gracias a esa verdad seguimos abriendo camino y estamos a la mano de lo que dice la iglesia, el Papa, ¿no? Abrir las puertas a todos, ¿no? Y lo que decía Eduardo, eh, no ir por la circunstancia, ¿no? Sino ir a la persona. Y ese es nuestro lema ahorita, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decirle no a alguien que viva un cursillo, ¿no? Simplemente Dios sabrá, ¿no? Y eso es lo que tratamos ahorita de llevar, y eso hay veces cuestiona a algunos amigos. Cuando tuve la oportunidad de ir a Mallorca, todavía Dios me premió con eso, de ir a las conversaciones de Cala Figuera 4 y a Fátima, y yo venía más entusiasmado porque veía cursillos, la amistad se veía, ¿no? Se notaba. O sea, no era algo que tú la sentías, el trato, con la alegría que te recibían, con los amigos que uno se encontraba, pues, como decía Verónica al inicio, ¿no? Por Facebook, por correo electrónico, pero en ese momento darse un abrazo en persona era una alegría. Y saber que todos estamos en la misma sintonía de tratar de llevar el cursillo, el verdadero cursillo a nuestras diócesis, ¿no? Y eso me motivaba a ir a mi diócesis a llevar, pero parece mentiras que en vez de ir con esa alegría me encontraba con una muralla que en vez de decir la verdad de los cursillos, parece que hacía lo contrario. Mis amigos se alejaban. Decía Mallorca en Mallorca, nosotros somos acá, eso no. Yo le digo, yo no estoy hablando del territorio, sino del amor, y el amor es en todos lados el mismo amor. Así que no estamos hablando de otra cosa. Y con bastante paciencia sigo anunciando este verdadero Cristo, amigo y cercano, sencillo a los demás, ¿no? Hay veces la verdad, hablar la verdad, cuesta porque no sabemos cómo la va a tomar la otra persona. Y eso tiene que ver mucho con lo que Dios quiso que yo hablara sobre la sinceridad, porque cuando uno es sincero, hay veces puede causar enemigos, y lo hemos visto en el Evangelio, ¿no? Con nuestro amigo Jesús, ¿no? Donde por decir la verdad y eso, ser sincero, mira dónde terminó, en la cruz. Nada más por ser sincero y hablar la verdad, ¿no? Y eso hacía un poco, en resumen, lo que ha sido mi vida en cursillo, para que me conozcan un poquito. Ya más adelante los invito a mi diócesis, y ahí cuando quieran podemos conversar y ir conociéndonos mejor. Y bueno, yo le agradezco al Señor haberme puesto acá, porque sin el cursillo no hubiera podido saltar tantos obstáculos en mi vida personal, en mi familia. Muchas cosas nos han pasado, pero gracias a tener una comunidad se fue resolviendo todo esto, ¿no? Y el tema de sinceridad, leí el libro, ya había leído el libro de Cala Figuera 1, hasta los audios, todo eso, pero me puse a investigar más, y la sinceridad hay que tratarla con naturalidad y franqueza, ¿no? Y qué mejor ejemplo que el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús le pregunta con franqueza a la queja de Marta, cuando él le dice,
cuando Marta se queja, le dice Marta al Señor de que María no le ayuda en la preparación de la comida y le pide que le mande ayudarla. La respuesta de Cristo tiene con ella el mismo tono de sinceridad y de familiaridad al repetir con afabilidad su nombre 2 veces. Marta, Marta, pero le da la gran lección. Te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. Sinceridad es decir la verdad con naturalidad y franqueza, de modo claro y sin rodeos. No existe otra manera de ser honesto consigo mismo y con nuestra fe. La verdad debe de decirse con un carácter afable. No es necesario hablar con dureza para ser francos. Hay que tener dominio de sí mismo. De este modo, la sinceridad se manifiesta con nobleza en el corazón. Cuando decimos las cosas con nobleza y sinceridad, nos sentimos más felices y en paz con nuestra conciencia. El ideal del hombre que quiere ser apóstol eficaz es llegar a todos sus hermanos con una forma de vida de muchas cualidades humanas aprendidas desde las enseñanzas evangélicas. Esto es corazón manso, sencillo, noble, humano, compasivo y generoso. Así como nos lo pide el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Todo esto debe ir acompañado de una coincidencia recta, una actitud social impecable y una voluntad inflexible, decidida y firme y perseverante. Es así como nos corresponde vivir. Si somos hombres de convicciones profundas, seguras y fundadas en razón o en fe, no vamos a cambiar nuestra sinceridad y nuestra actitud y forma de vida por cualquier circunstancia o porque el viento sopla en otra dirección. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Eso es lo que es, nos convenga o nos resulte antipático. Todas las cosas son como son y las hemos de mantener por encima de todo. Es decir, la verdad es la verdad y la hemos de ejercer y profesar siempre, con un ideal y apasionadísimo a la verdad, protegida siempre por la prudencia y la caridad. En efecto, lo que no es bueno no lo es ni para uno ni para ninguno, y lo que no es correcto no lo es aunque lo hagan el más íntimo de nuestros amigos. Y estas cosas deben plantearse, pero conservando la cordialidad y cortesía. Escuchando el tema del padre Joseph en el rollo sinceridad, a mí se me quedó grabado cuando él dice que existe una enfermedad, la enfermedad de la divinitis, que confundimos nuestro pensar con Dios. Si lo que nosotros pensamos, eso ya no se puede cuestionar. Vemos que el hombre hoy no se cuestiona. El cristiano que no se cuestiona, el creyente que no cuestiona su fe, el cursillista que no cuestiona su cursillo, eso no es ni un buen cursillista, ni un buen creyente, ni un buen hombre. Él pone unas preguntas ahí que me llevó a reflexionar también en lo personal. Me preguntaba ahí, ¿van nuestros cursillos por buenos caminos? ¿Podrían nuestros cursillos ir en mejores caminos? ¿Va nuestra fe por buen camino? ¿Podría ir nuestra fe por mejores caminos? ¿O podríamos decir si vamos por falsos caminos? Eso necesita una reflexión que cada uno reflexione con honestidad y se cuestione, ¿no? Así como yo al escuchar este rollo y al
escuchar este tema y investigar sobre sinceridad me cuestionó, ¿no? Y me sigue cuestionando. Y por eso que, como le decía, el vivir ese cursillo me ayuda a transmitir el evangelio con alegría, a anunciar ese Dios verdadero, no ese Dios que castiga, sino ese Dios amor. Anunciar al Cristo verdadero que vino a humanizarse, que vino a humanizar la religión y a cristianizar el humanismo, ¿no? Ese Cristo que lloró, que sonrió, que también renegó como nosotros. Eso es lo que me apasiona y me hace seguir este camino en cursillo de cristiandad. También podemos ver en los evangelios que nos hablan sobre todo de la amistad sincera y sólida de Jesús y de sus discípulos, con expresiones muy elocuentes, especialmente en los últimos capítulos del Evangelio de San Juan. Juan presenta a Jesús tratando este tema en sus discursos de la última cena y piensa en el maestro como modelo de la amistad sincera, profunda y concreta que llega hasta el don de la vida. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Lo llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Y eso me lleva a ser persona de convicción, que no es fácil, porque en medio de esta realidad donde nos encontramos personas o la corrupción, por ejemplo en mi país, en el Perú hay bastante corrupción en todos los ámbitos y vemos que la gente cada día se disfraza como camaleón, le gusta quedar bien con todos para escalar, escalar, escalar y se olvidan que son personas y se olvidan de que servimos a los demás, ¿no? Y eso lo vemos en la iglesia y también en nuestro movimiento. Hay personas que les gusta estar como camaleones, les gusta hacer como aquí en nuestra diócesis, bromeamos, no bromeamos, ya llegó el figurete, le gusta estar en todas las fotos, pero nunca, todo es de afuera, afuera, y nunca lo hace de corazón o nunca habla la verdad, ¿no? Y eso es lo que ser convincente ahorita es algo difícil, ¿no? Porque nuestro patio está así. Ciertamente sabemos que hay muchas personas que viven deseosas de causar buena impresión frente a los demás y hacen todo lo posible para que se los tenga en mayor estima. Y para que se cumpla esto, prefieren callar lo que deben de decir o prefieren no hablar lo que debieran y lo que les correspondería decir como cristianos. Surge entonces la necesidad de presentar el mensaje cristiano de una forma nueva que logre crear convicciones profundas y personales, honestas y sinceras, donde no se oculte la verdad y al mismo tiempo proponga modelos de comportamiento adecuados a las situaciones siempre nuevas de la vida y seamos capaces de convivir con nuevas realidades, pero siempre con la verdad. Por tanto, si hay algo que no nos parece bien, porque no es parte del vivir como Cristo nos ha enseñado, no forma del ideal de moral que nos propone la fe, digámoslo con la fuerza que nos da el Señor de estar convencidos de nuestra fe. Sea nuestro lenguaje sí, sí o no, no, dice el Señor. Todo eso porque nos importa mucho nuestra acción sobre todas las demás personas. Queremos ser más santos y todos vivan más plenamente la fe y practiquen más las virtudes. Y si esta es de ayudemos con a nuestros amigos, con nuestra caridad, con nuestra verdad,
para que ellos puedan seguir a Cristo y vivan mejor la caridad, la vocación, la moral y la vida cristiana. Hoy en día ser consciente, ser sincero, veraz y digno de confianza, cuando atesoramos esta virtud, los demás saben que pueden contar con alguien que no le mentirá ni le engañará. Charles Dickens es un escritor británico, sentencia: no está en mi naturaleza ocultar nada. No puedo cerrar mis labios cuando he abierto mi corazón. Y si alguien se nos muestra amigable, la sinceridad consiste en ser amigo de verdad. No por razones misteriosas, sino porque deseamos ser verdaderos amigos. Porque cuando hay sinceridad, se puede confiar en que las cosas son lo que parecen. Por tanto, la sinceridad es decir la verdad sin que se afecten las consecuencias. Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa por nadie. Esto es ser veraz incluso si conlleva admitir una verdad que nos cuesta reconocer o que defraude a alguien. Sinceridad es también no jactarse para impresionar a los demás. La sinceridad es la sencillez del corazón, la caridad de las palabras, la naturalidad de todas nuestras expresiones. Y era algo como lo que en Miltrella, nuestro asesor espiritual, nos compartía cuando hay veces nos lanzamos con algunos rollos y no mostramos lo que somos. O sea, no abrimos nuestro corazón. Y a mí me causaba y me grabé eso porque él decía que ahora de moda, y es verdad, ahorita están uno coge la cámara y se toma un selfie y la cámara tiene filtro, ¿no? Y uno puede ser mueco o narizón, ¿no? Eso, pero ese filtro te organiza y te hace ver la persona más bella. Pero a la hora de la hora, cuando conoces, como decía él, tú quieres encontrar, te inscribes a un grupo de esos de encuentro de parejas, ¿no? Y pones a la chica, la mejor modelo ahí, y tú la vas a conocer, y no es lo mismo, te han engañado. Igual al hombre ponen que tienen un físico, que esto, hasta los cuadritos, y es un gordito como yo. Entonces, engañamos también. Entonces, no se trata de ser filtros, sino mostrarnos tal como somos, ¿no? Ser honestos, hablar con la verdad. Aunque nos cuestione, aunque nos duela, pero es mejor decir la verdad que después estar con una conciencia sucia, ¿no? Y eso es lo que me hacía recordar el padre Manuel aquí en nuestra diócesis, que actuemos sin filtros, actuemos naturalmente. Y para terminar y para no cansarlo mucho, porque yo creo que en la escuela se trata de enriquecer el tema a todos. Yo creo que soy el menos indicado de dar este tema, pero me gustaría que entre todos nos enriquezcamos en este tema y crezcamos juntos. Y encontré dice que en la antigua Roma se impuso la moda de adornar las casas con estatuas de bronce. El trabajo de esculpir era delicado y los buenos trabajos llevaban mucho tiempo y por lo general su precio era muy elevado. La escasez de dicho metal y la creciente demanda llevó a escultores poco sobresalientes a realizar estatuas en menor tiempo y a menor valor, optando por mezclar metales y engañar a los compradores. En la fundición, las estatuas quedaban con desperfectos y porosidades por no ser de puro bronce. Resolvieron rellenar las grietas con cera. Las esculturas quedaban lisas y brillantes, pero al exponerlas al sol se derretía la cera, mostrando sus imperfecciones y generando enojo y desconfianza en los
compradores más exigentes que valoraban más la calidad que el precio. Este hecho obligó a los buenos escultores a tener que aclarar en una placa al pie de su trabajo: esta estatua es sincera, es decir, que está pura, sin mezcla, de modo que no había nada que ocultar. Lo que uno veía, eso era. Queridos amigos, seamos como las estatuas originales, sinceros, auténticos, sin engaños ni apariencias, de colores. De colores. De colores. Qué lindo. Víctor, muchísimas gracias. Me ha dado mucha alegría poder escucharte porque creo que muchos nos hemos identificado con esto, ¿no? Yo creo que sí se puede ir haciendo ese cambio. Vale la pena que nosotros siempre hagamos un examen de conciencia bien a profundidad, que es donde no nos gusta llegar a veces, para poder ver cuán sincero soy yo conmigo mismo, ponerme frente a frente a este Cristo y ver qué es lo que Él dice de mí, ¿no? Yo creo que Él siempre nos da a nosotros unas palabras muy esperanzadoras, pero es muy bonito saber que todos estamos en esa lucha y en ese encontrar. Muchísimas gracias. Lo de la estatua está genial. Ya lo voy a poner en el muro del Facebook, está espectacular. Y voy a poner abajo de la estatua que nosotros somos esos amigos sinceros. Bueno, lo que tú hablas, de pronto como acotando un poquito a lo del cursillo, ¿no? Como tú dices, creo que muchos de nosotros pasamos por esto de ir en una vía donde nos encontramos con Cristo, en una manera de hacer cursillos, y que ahora hemos encontrado, hablando del carisma, esta vitalidad, ¿no? Porque para mí el carisma, el conocer sobre cursillos, conocer sobre lo fundacional me ha permitido abrirme más a los demás y permitirme llegar a los demás, ¿no? Pues los que me conocen y los que ya me van conociendo tantas veces, siempre soy, se puede decir así, a veces llorando, a veces alegre, a veces con iras. Y lo que a mí más me ha costado realmente es hablar con sinceridad sin enojarme. Para mí es bien complicado eso, porque a veces quiero decir y ya se me va sulfurando nomás de que no me quieren creer y no me quieren hacer caso, pero yo les hablo sinceramente y no me hacen caso. Entonces sí es como a veces un poco frustrante, ¿no? Pero como tú dices y citaste en el Evangelio, la mejor forma es hacerlo como Jesús lo hizo, porque Él siempre fue sincero, con sus amigos se los dijo de frente, pero nunca haciéndolos sentir mal ni con iras. Nunca he leído esa parte en el Evangelio de que Él, o sea, inclusive cuando vemos este encuentro que tiene con Judas, ¿no? Yo sí digo de Jesús le hubiera, parchilazos, pero no, o sea, Él lo amó y aceptó, vivió e hizo lo que tenía que hacer. Esto para mí ha sido es una muestra cada vez más grande de que uno debe aprender a ser como Cristo quiere que seamos, ¿no? Y eso incluye en el cursillo, porque mire que muchas veces, pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno va en el cursillo como rollista, como encargado de alguna parte del servicio, y no sé si por mala o buena preparación a veces es como que te ponen en un nivel como superior a los otros, ¿no? Como que los otros recién son aprendices y tú eres como un poquito más elevado. Pero cuando sales del cursillo encuentras otra realidad. Alguna vez en una ultrella, una hermana, empezamos con unas ultrellas grandes de unas, no sé, 30, 40 personas, que para nosotros eso es una ultrella grande. Cuando empezábamos a hacer las ultrellas a la luz del carisma, y cada vez fueron como disminuyendo. Y alguna vez una hermana de cursillos nos dijo, ¿y qué pasó? Dice, ¿dónde está toda la gente que nos fue a recibir? ¿Dónde está toda la gente que fue a cantar las mañanitas? ¿Y dónde están todos los que nos vinieron a ver y estuvieron en la recepción? Dice, esto es una mentira entonces. Dice, ¿por qué nos hicieron emocionar
esos días cuando hubo mucha gente y ahora no hay nadie, decía ella, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena siempre presentarnos como somos. Y alguna vez, como yo lo había dicho en el secretariado alguna vez, bueno, si somos 10, pues vayamos los 10. No, no, o sea, tenemos que aprender también de eso, ¿no? De que si soy mucho, pues con mucho, y si soy poco, pues con lo poco, pero el amor en realidad es lo que más se comparte y eso es lo que debe interesarles a los demás, ¿no? Bueno, ya he hablado bastante, entonces no sé si a alguien le gustaría dar alguna opinión, nos encantaría escucharles. Como dijo Víctor, esto es una escuela de compartir, no es de preguntar, de hacer, de decir, de profesor-alumno, sino de compartir nuestras experiencias. Del que guste, que puede abrir su micrófono. Vero. Mucho gusto. Mande. Roberto, Buenas noches, Vero. Buenas noches con todos. ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Puedo comentar, por favor? Siempre, bienvenido. Bueno, como está en este de la, a ver, ¿dónde está? En el rollo de sinceridad. No, estaba, es que se me apagó. Ya, bueno, estamos ¿cómo está en el rollo de sinceridad? Estamos, ¿no? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, yo en mi caso, cuando fui a cursillos, no sabía exactamente a qué iba todo, ¿no? Pero bueno, y, posterior a eso ya empecé a me enseñar, bueno, cosas que ya sabía, ¿no? Pero me di cuenta que yo conocía a Jesús, conocía a Cristo, y creo que todos lo hacen. Pero me di cuenta que no me conocía a mí mismo. Entonces yo creo que por ese lado me faltó a mí. Porque bueno, yo conocía todo lo que es de eh, la religión católica, todo, ¿no? Pero no me conocía a mí mismo, no sabía cuál era mi rumbo. Entonces, lo que, bueno, yo lo que les diría, por ejemplo, yo si estuviera al frente en, yo que estoy dando un rollo, ¿no? A unas personas nuevas, yo creo que les diría que se conozcan a ellos mismos, porque ese creo es la clave de todo. Eh, igual, por ejemplo, porque nosotros decimos, bueno, ¿cuál es mi camino? Decimos, yo cojo el camino del catolicismo o me hago cristiano. Entonces es la disyuntiva de que muchas personas se equivocan y se equivocan garrafalmente. Entonces, lo que, la parte que dice, no, es que es que yo no siento que soy de aquí. Entonces hay una confusión bastante, bien dura porque dice, sí, yo estoy, por ejemplo, me hago mormón, un ejemplo, ¿no? Pero igual se sienten vacíos porque no se conocen a ellos mismos y ahí viene el problema. Bueno, yo también quería plantearles que decía que no es lo mismo que lo que yo sabía, o sea, lo que yo sabía, lo que yo pensaba. Por ejemplo, en este caso es, por ejemplo, que yo como persona, por ejemplo, pienso una cosa, pero hago otra cosa. Entonces, ya estamos hablando de moral, de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estar muy bien planteados qué es lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Porque tarde o temprano uno termina haciendo lo que quiere, lo que está en el corazón. Por ejemplo, como les decía, yo quiero ser evangelista, ¿no? Yo me voy allá porque yo quiero. Entonces, por ejemplo, y como he visto que, por ejemplo, aquí en Ecuador pasa mucho que, por ejemplo, hay familias que son cristianas y usted tiene que ser cristiano porque su familia es cristiana. Entonces, hay un conflicto moral, un conflicto personal de amor, para ser exactos, que no termina nada bien, ¿no? O sea, terminamos engañándonos a nosotros mismos, entonces, por ahí también. Entonces, eso quería plantearles de lo que, en realidad, lo que uno se quiere versus
la realidad, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo quiero esto, yo quiero ser cristiano, pero, pero la realidad es diferente. Por ejemplo, como me acuerdo cuando estábamos en cursillos, fuimos a hacer una labor social. Bueno, a mí me pareció bien dura hacer o sea, hacer esa labor social me pareció bien dura. Pero para otras personas era algo más, yo que sé, que incluso les gustaba, ¿no? Pero para mí resultó duro. Pero luego ya comprendía. Entonces, es como un adagio que dice, ten cuidado con lo que deseas. Entonces, sí, yo creo que hay que ser sinceros con uno mismo y, y amarse uno en concordancia con lo que uno es y con lo que va a hacer y con lo que debe hacer. Eso quería comentarles, Muy bien, compañeros. muchísimas gracias, Roberto. ¿Alguien más que de pronto nos quiera regalar unas palabritas? José está levantando la mano, ya le vi. Okay. Bueno, pues para ser sinceros, no me podía quedar callado. Okay. Pues nada, no es por alabar al rollista, no lo conozco, es la primera vez que le veo. No sé quién sea en realidad, pero miren, no. Me gustó, me encantó la forma de presentarlo, primero desnudándose él mismo quién es, sinceramente, para después llevarnos al tema que se dio en Carla Figuera, y que es un pilar del movimiento, la sinceridad. Me llamó muchísimo la atención lo que dijiste, Víctor, recordando las palabras y la exhortación que hizo el padre que presentó esta ponencia, de irnos preguntando sinceramente, al menos en lo que nos atañe, que es cursillos. ¿Cómo están nuestros cursillos? Para mí eso es un aliciente para ir marcando el paso, para ir mejorando siempre y ir a los auténticos cursillos cada día. Cada día que pase hay que actuar con sinceridad, analizar sinceramente, valga la redundancia, la situación de nuestros cursillos y aportar soluciones. No solo señalar lo malo, sino aportar soluciones para que esto llegue a la noche de estreno que tanto quería Eduardo. Una vez más, Víctor, felicidades. Me impresionó, honestamente me impresionó en tu forma sencilla, amable, afable de presentar las cosas. Bien, campeón. De colores. De colores. Carlitos. Buenas noches, amigos. Qué alegre estar nuevamente con ustedes. Gracias, Víctor, por lo que nos has compartido. Muchas cosas que son tan interesantes, ¿no? Yo veo la sinceridad en dos dimensiones. La sinceridad de mi persona, en mi persona, y la sinceridad con los otros. Y entonces, cuando hablo de la sinceridad mía con mi persona, me recuerdo de que lo que decía Vero, los exámenes de conciencia. Y qué mejor platicar con esa almohada. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero con esa almohada no se puede mentir. Esa almohada no se le puede decir mentiras, no se le puede engañar. A esa almohada le dices la verdad y es lo único que le puedes decir porque es mi conciencia, es nuestra conciencia. Con esa almohada es que echamos el rollo como es. Y yo pienso de que entre más practiquemos esa sinceridad con nosotros mismos, vamos a ir en la sinceridad con los otros. Pero pienso yo que es importante también la sinceridad con nosotros. ¿Por qué hablo de los otros? Porque los otros, aquí en arameo dicen que todas las personas tienen aquí en la cabeza, aquí, en la cabeza, tienen
tienen un shit detector. Quiere decir que tienen un detector de falso. La gente no te dice nada. La gente no nos dice nada. Pero lo perciben. Y por eso es de que la gente a veces te sigue, te cree, pero a veces no es claro lo que sucede, porque nosotros no estamos siendo sinceros con ellos. Yo pienso de que si en el cursillo es tan importante la sinceridad, porque recuérdense que en el cursillo, cuando hablamos de la reunión de grupo, hablamos de las 4 S: secreto, sigilo, semanal y sinceridad. ¿Se recuerdan? O sea que no es de que esto no sea importante, es importantísimo. Y como les digo, es una cosa de estar en la práctica, porque yo pienso de que, volviendo a aquellas 3 palabritas: persona, personalidad y personaje. Muchas veces el personaje no es sincero, por eso es que la gente no sigue, por eso es que la gente no nos cree, por eso es de que a la gente no le podemos, decimos, yo no sé si decimos en Guatemala o yo soy el que me lo inventé, pero decimos de que a la gente no se le puede dar garabato, a la gente no se le puede engañar. La gente no se deja engañar, ellos aparentan de que están siendo engañados y que te siguen. Así que ahora está esta cosa de las máscaras. No sé si ustedes han visto los memes en el Facebook, de que se platican se platica una muchacha muy bonita con uno así que está en la calle, pero el de la calle tiene la máscara puesta. Y bueno, y cuando ya se acercan, la muchacha bonita le da la mano a él y él se quita la máscara y solo tiene un diente por aquí, otro por allá atrás. Es una cosa que la máscara le ayudó, pero cuando se vio la realidad, salió corriendo. Entonces, yo siempre he dicho de que las fotocopias siempre salen borrosas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la fotocopia sale borrosa, no sale buena. Y me gustó mucho, para terminar, me gustó mucho en la ponencia, habla algo que para mí es importante y seguirá siempre importante, de que la verdad no es la religión, es la dimensión espiritual de la persona. Eso es la verdad, la dimensión espiritual de la persona. ¿Se recuerdan que Eduardo nos habla de la religiosidad y de la espiritualidad? Que son 2 cosas, una complementa a la otra, pero no se puede ser espiritual sin tener religión, ni se puede ser solo religión y tener espiritualidad. Hay muchas personas que, por eso Juan Pablo II decía, hay que evangelizar la religiosidad popular, porque eso es lo que hay que evangelizar. Pero él decía San Juan Pablo II. Así que muchas gracias por la oportunidad. De colores. De colores, qué lindo. ¿Alguien más que nos quiera? Olguita y Sergio. Sergio y Olguita. Ya le tocó hablar. Me sumo a las felicitaciones a Víctor. Me pareció muy, muy entretenido su tema y que enseña, ¿no? Yo me sentí bastante interpelado cuando aconsejaba, ¿no es cierto?, que cuando uno defiende sus posiciones con sinceridad, tiene que ser prudente. Yo, desgraciadamente, se me sube muy luego la mostaza de la nariz, como dice el francés, y me salgo de casillas, ¿no? Entonces me cuesta mucho en ese sentido discutir mis verdades, ¿no? Pero lo hago de vez en cuando, a pesar de que a veces no me invitan nunca más. Bueno, muy bueno el tema. Yo había coincidido con Carlitos Muñoz en el sentido de el jugar el personaje, ¿no? Jugar al personaje, ¿no es cierto?, revestirse de un personaje es actuar en buenas cuentas, ¿no? Y por lo tanto, no se es sincero. Es una manera, digamos, de engañar
al resto. Uno no se muestra tal como es cuando juega el personaje. Y el otro tema que también se me vino a la mente es el de el no ser sincero, o sea, mentir, ¿no es cierto? O caer, claro, caer en la no sinceridad por ¿cómo se llama? Por defecto, por omisión, ¿eh? Por omisión. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, uno se da cuenta de que debe plantearse, por ejemplo, específicamente en reuniones de cursillo, sea una escuela o un colegio, en que siente, ¿no es cierto?, que lo que se está planteando no es la verdad, y se calla, ¿no es cierto?, simplemente por comodidad. Entonces, faltar a la sinceridad por omisión es un pecado que muchas veces yo mismo lo he cometido por no pisar callo, ¿no es cierto?, por no incomodar a otra persona. Bueno, el otro punto que iba a tocar es que veo que Víctor es, al igual que muchos de nosotros, un alejado, ¿no es cierto?, que cayó gracias al cursillo, ¿no es cierto?, en las redes de Cristo. Felicitaciones. De colores. De colores, Sergio. Bueno, sí, en verdad, Víctor, te agradecemos infinitamente, nos has llenado el corazón de muchas cosas y sabemos que ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo y sé que desde atrás Eduardo está ahí, empuja para que todos nos llenemos de ese amor y de esa alegría, ¿no? Bueno, queremos finalizar esta reunión, yo les agradezco a todos, muchísimas gracias. Nos has dado estas luces grandes y yo creo que es un muy buen motivo para poderlo trabajar en esta semana. Vamos a hacer ese examen de conciencia, hablarle a esa almohada rica y cómoda y ponernos frente al Señor. Él ahí está, él se hace almohada, digo yo. Yo siempre he pensado que Él se hace almohada y ahí está recibiendo cuando uno llora, las risas, todo. O sea, él está ahí haciéndose una almohada para nosotros. Bueno, Cristian hoy no nos ha acompañado, Cristian Morán, pero él siempre cuando está en sus ultrellas dice, vamos a pedirle a mi diácono que nos ayude. Yo también le pido a nuestro diácono que nos ayude con la bendición final. Ahora ya es mío. Por favor, Raúl, ayúdanos con la bendición final. No se oye, no se está escuchando. Quítale el mute. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, ahora sí. Bueno, primero que nada yo creo que dar las gracias a Víctor, ¿no es cierto?, por este rollo que nos trajo, ¿no es cierto?, en esta ultrella o escuela, como también ustedes la llaman en ese sentido, de la sinceridad, que es una también de las patas de las reuniones de grupo, y que nos invitan a hablarlo, como decías tú, a reflexionar nosotros mismos, tratarla con naturalidad y franqueza, como nos decía Víctor, en ese sentido. Y el ser sincero significa, como decía Roberto, no ser cristiano por herencia. Si Dios nos trajo a Cursillo, es para dejar esa herencia y ser nosotros mismos. Nosotros ser esos testigos, los que Él quiere, con naturalidad, con franqueza. Pero Jesucristo, si siempre decía las cosas, así de repente media fuerte, pero nunca perdió el amor por la persona. Y eso es lo importante. Cuando nosotros queramos también hablar con sinceridad, llevar esa palabra hacia efecto, siempre teniendo en cuenta que hay personas, que hay otro Cristo al cual yo le estoy diciendo. Y eso es lo importante, no perderlo. Nada más, pues, ¿qué más podríamos decirle? O sea, la prudencia va de mano de esa caridad humana que debemos todos ir fomentándola, creciéndola, que vaya en aumento. No se gana en un supermercado, no se compra en cualquier negocio. Esa se cultiva a través del tiempo, se cultiva a través de hacer vida ese trípode: piedad,
estudio y acción. Ahí nos invita el Señor, ¿no es cierto?, a que nosotros crezcamos como cristianos. Él nos quiere discípulos en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Ahí quiere que nosotros seamos esos testigos vivos de este Cristo en medio de su pueblo. Y nada más, pues a lo mejor vamos a ser perseguidos, como muchas veces pasa, pero si Cristo está con nosotros, Cristo y yo, mayoría aplastante. Bien, tener presente, para finalizar esto, a nuestros hermanos enfermos, a los que nos han pedido oración, ¿no es cierto? Tener presente también a los que han partido. También partió una mamá de una cursillista aquí en San Carlos, por lo tanto vamos a tener presente a esa familia, haciendo oración por ella. Y vamos a hacer esa acción de gracia. Te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos estás entregando. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, Ruega Por nosotros. Eduardo, Intercede por nosotros. que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y nos bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esta gracia de Dios nos acompaña siempre. Amén. Y de colores.